Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite compartir de su palabra, compartir de el libro de Daniel. Hemos estado estudiando el libro de Daniel y pues hemos visto que Dios en su soberanía, donde empieza el tiempo de los gentiles, es decir, cuando Israel deja de ser el centro geopolítico y es llevado en cautiverio a Babilonia. Y en este tiempo, Daniel es puesto como uno de los sabios del reino de Babilonia y también junto con sus tres amigos. Vemos que ellos allí estuvieron sirviendo al rey y un día tuvo Nabucodonosor un sueño y Daniel interpretó ese sueño y le indicó qué es lo que iba a pasar después de que él dejara de reinar. Y soñó esta estatua que tenía cabeza de oro, pechos y brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Y la interpretación de ese sueño justamente era eso, que el tiempo de los gentiles había comenzado. El tiempo de los gentiles comienza con el imperio babilónico y es uno de los más grandes imperios que existe y que ha existido hasta el día de hoy. Poderosísimo, grande, y Nabucodonosor era el rey. Pero después de él iba a venir un imperio que es el Medo-Persa. Y este imperio Medo-Persa, allí con Darío, en realidad conquistaron a Babilonia y el imperio Medo-Persa creció. Hasta que luego vino Alejandro el Magno para establecer el imperio griego. Y durante ese imperio griego, pues que fue uno de los más influyentes con la sabiduría griega, pues ellos logran helenizar y vamos a estar estudiando luego en el capítulo 7 cómo Dios tenía preparado todas esas cosas. Pero luego del imperio babilónico viene el imperio romano que pasa a gobernar y pasa a ser uno de los grandes imperios. Pero en esta visión o en este sueño que tuvo Nabucodonosor, Daniel al interpretarla dice que los pies que eran de hierro y de barro iban a ser destruidos por una piedra que cae del cielo. Y esos pies de hierro y barro representaban a la restauración del reino romano. Y esta piedra grande que caía desde el cielo representaba a la venida de nuestro Señor Jesucristo para terminar con el tiempo de los gentiles y luego empezar el reino milenial. Entonces Jesucristo vendrá y nosotros vimos cómo esta estatua que cayó representaba al fin del tiempo de los gentiles y hablábamos que esta restauración del imperio romano tendría un líder y ese líder sería el anticristo. Entonces el último gobierno humano que existirá será el anticristo. Será un hombre que en realidad un hombre que tenga poderes demoníacos y será un superhombre con sabiduría y engañará a la gente. Y Satanás pues
le dará todo su poder para que él pueda lograr los propósitos de Satanás. Pero Jesús, con su venida, destruirá y instaurará un reino aquí por 1000 años, y nosotros vendremos por él, con él, porque después de que la iglesia termine aquí su periodo, será trasladada al cielo, y nosotros lo conocemos eso como el rapto de la iglesia. Y toda esta revelación le es dada a Daniel para explicarle a Nabucodonosor lo que iba a pasar. Él alaba a Dios, reconoce a Dios como un rey altísimo, como el Dios de dioses, pero luego, otra vez, tiene un sueño. Nabucodonosor tiene un sueño y estudiamos ya eso en el capítulo 4. Y él sueña justamente con un árbol, con raíces a la cual va a estar ahí con cadenas, y luego de que el corazón, que va a ser cambiado un corazón de humano por un corazón de bestia por 7 años, y a la final Daniel interpreta nuevamente el sueño que él tiene y le dice de que el reino de él, el árbol representa al reino de él, y el árbol que va a ser cortado representa a que él va a perder su reinado. Pero las raíces que quedan, y también de que va a hacer a cambiar su corazón de hombre por un corazón de bestia, iba a representar y representa a los 7 años que el rey se convertirá en una bestia. Y le aconseja Daniel a Nabucodonosor que se arrepienta y que pueda tratar a la gente con misericordia, que se tranquilice, básicamente el rey, que se baje de su orgullo. Y en el versículo 29 de Daniel 4 nosotros vemos de que se le olvidó este consejo a Nabucodonosor, y empieza nuevamente con su soberbia y con su orgullo a soñar y a creer que él fue el que edificó ese reino, el que extendió ese reino. Y mientras él hablaba y decían, y las palabras que él decía, miren este reino que yo he construido, ese mismo día él se convirtió en una bestia, y por 7 años él estuvo comiendo césped como una bestia, y después fue devuelta a su razón, y por segunda vez él reconoció de que el Dios de dioses, el Dios soberano, es el Dios de los cielos y de la tierra, y de que él pone a los reyes que él quiere, y que también él hace las cosas en el cielo y en la tierra, y él hace según su voluntad, y no hay quien le pregunte qué haces. Así que nuevamente este rey Nabucodonosor alaba a Dios y reconoce que Dios, el Dios de Daniel, es el Dios de dioses, el Dios soberano, el Dios altísimo. Vemos ahí cómo la dureza del corazón del hombre
la soberbia del corazón del hombre le hace que pueda destruir. Y bueno, hoy nos toca estudiar el capítulo 5. Nabucodonosor muere en el año 563. Nabucodonosor muere en el año 563. Entonces empieza a haber unas revueltas allí en Babilonia, unas guerras de las cuales uno de los soldados más fuertes, ustedes saben cómo se ponen esas guerrillas, como una guerra de guerrillas, y el que sale vencedor de todo esto es uno que se llama Nabónido. Y Nabónido se casó con una de las hijas de Nabucodonosor y pasó a ser el rey. Pero a Nabónido no le gustaba mucho el asunto de gobernar. Estaba con su esposa y él se fue al campo. Hay a personas que les gustan el campo, la vida tranquila. Y luego su hijo Belsasar, que aparece aquí en Daniel capítulo 5, versículo 1, es el que pasa a reinar ahí en Babilonia. Muchos críticos del libro de Daniel pensaban que este capítulo del libro de Daniel en realidad no era válido porque no habían encontrado en la historia de este nombre Belsasar como rey de Babilonia. Entonces la alta crítica cuestionó mucho el libro de Daniel y en especial en este capítulo porque no tenían evidencias históricas. Pero en el año 1905, en una de las excavaciones arqueológicas, se descubre las inscripciones con el nombre del rey Belsasar. Y como siempre, la Biblia tenía la razón. Entonces ya desde 1905, pues la arqueología se encargó de esclarecer este misterio de quién era en realidad este Belsasar. Entonces, Belsasar era el que gobernaba, el que administraba, el que tomaba las decisiones allí en Babilonia, pero Nabónido seguía siendo el rey. Belsasar se encargaba de la administración. Nabónido reinaba desde lejitos. Y vamos a leer Daniel capítulo 5, versículo 1, y dice: y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Entonces este rey Belsasar era uno de esos que le gustaba, como nosotros decimos, la pachanga. Era un borracho, un pecador, un mujeriego, y era ese tipo de reyes que no le importaba nada. Belsasar tenía una ceguera espiritual. Versículo 2 dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído al templo de Jerusalén, del templo de Jerusalén,
ahí para ofrecer al dios de Nabucodonosor. Y él manda a traer estos vasos, estas copas que se utilizaban en el templo de Jerusalén cuando ellos fueron llevados en cautiverio. Todos estos utensilios que usaban en el templo de Jerusalén, él mandó a traer para beber en estos vasos, en estas copas. Obviamente estos utensilios habían sido consagrados a Dios. Y dice, para que bebiesen ellos, el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, esa fiesta duraba por días. Pero este rey Belsasar, obviamente, no aprendió de su abuelo. No aprendió de todas las cosas que le sucedieron a Nabucodonosor y todo lo que Nabucodonosor llegó a experimentar. Y es una pena cuando nosotros no aprendemos de la historia, no aprendemos del pasado y una y otra vez caemos en los mismos y en los mismos pecados. Y él utilizó aquellos instrumentos que estaban dedicados a Dios, que eran sagrados para esta fiesta que él tenía. Y aquí nosotros tenemos que prestarle atención a esta parte de utilizar aquellos utensilios que están dedicados a Dios. Y quiero hablarles aquí un poquito de la consagración. Así como estos instrumentos que estaban consagrados a Dios y que Belsasar iba a usar para estos fines de pecado, de orgía, pues de la misma manera nosotros tenemos que considerar nuestros cuerpos. Y yo quiero que leamos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18 y 19 de Primera de Pedro 1, para que nosotros veamos por qué es que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido consagrados a Dios. Y dice así, Primera de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí nosotros vemos de que los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos sido rescatados, dice que hemos sido comprados. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Justamente esto de que nos compra a nosotros, nos hace a nosotros pertenecer a Dios. Ahora somos pertenencias de Dios. Él nos ha comprado a nosotros. Ahora Él es el dueño de nosotros. Y dice que Él nos compró con su sangre preciosa. ¿Y qué quiere decir eso que nos compró? ¿A quién Jesucristo pagó? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos en el capítulo 9 para mirar a quién pagó
el Señor Jesucristo con su sangre preciosa. Dice aquí en el versículo 11 de Hebreos 9, 11 en adelante, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Él ha presentado esta ofrenda a Dios. Y la razón por la cual Él nos compra a nosotros es, aquí dice, para que sirvamos al Dios vivo. Esta sangre fue ofrecida, dice aquí, en el altar del cielo, en el lugar santísimo. Leamos Hebreos 9, 23 y 24, para que veamos por qué la sangre de Jesucristo es poderosa. También dice, fue necesario, versículo 23 de Hebreos 9, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros a Dios. La sangre de Jesucristo, de un cordero sin mancha, fue una sangre santa, una sangre sin pecado. Por eso dice en 1 de Juan 1:7, que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso es poderosa la sangre de Jesús. Porque Jesús no cometió pecado. Vamos a 1 de Corintios en el capítulo 6, para que podamos entender esta consagración de nuestras vidas y de nuestros cuerpos a Dios, porque ahora ya le pertenecen a Él. 1 de Corintios, el capítulo 6, versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, dice el versículo 20. Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí claramente nos dice que Él ha comprado nuestros cuerpos. Al Él derramar su sangre preciosa, Él nos compra a nosotros y nuestros cuerpos pasan a ser propiedad de Él, para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Es como que Dios compró una casa para vivir Él. Él tiene casa propia donde morar. Ahora nuestros cuerpos se convierten en casa de Dios. Por eso en el libro de Hebreos, en el capítulo 3,
nos dice que nosotros somos la casa de Dios. Miremos eso en Hebreos capítulo 3, versículos 4 al 6. Hebreos 3, 4 al 6 dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahí subrayen en el versículo 6, dice, la cual casa somos nosotros. El Señor Jesús vino a comprarnos con su sangre preciosa a nosotros. Somos consagrados a Dios. Nuestros cuerpos Él los consagró. Nosotros no nos consagramos. Él nos consagra a nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es rendirnos y aceptar esta condición que ahora tenemos de consagrados para servirle a Dios. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 6 que debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Porque nosotros ahora le pertenecemos a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros pies, le pertenecen a Dios. Por eso dice la Biblia que todo lo que nosotros hagamos, debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y no para los hombres. Entonces, somos utensilios consagrados a Dios. Él nos ha comprado con su sangre. Y este rey, Belsasar, se propuso utilizar estos vasos que habían sido consagrados para Dios en esta fiesta de pecado que él iba a tener. Cuando nosotros no estamos utilizando estos cuerpos consagrados a Dios para su gloria, si no las estamos utilizando para otros propósitos, nos parecemos a este Belsasar, con una ceguera espiritual. Cuando nuestra mente está entenebrecida por el orgullo y el pecado, hacemos cosas que nos ponen bajo el juicio y la disciplina de Dios. Y eso lo podemos mirar en 1 Corintios capítulo 11, cómo la iglesia de Corinto tuvo que sufrir enfermedades, muertes, porque ellos no estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros no vivimos una vida consagrada a Dios después de lo que Él ha hecho por nosotros, el resultado es de que se entenebrece nuestro entendimiento. Nosotros que somos hijos de luz, cuando no andamos en la luz, cuando vamos a Él para que nuestras obras sean reprendidas por Él, lo que va a suceder
es que el Señor nos tiene que disciplinar. Y dice en Hebreos capítulo 12 que Él disciplina a sus hijos. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, para hacernos participantes de su santidad. Nos dice allí en el libro de Hebreos el capítulo 12. Y ahora Dios va a hacer algo aquí en esta historia que nosotros estamos leyendo en Daniel capítulo 5. Versículo 4 de Daniel 5 dice: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Como dice en Romanos capítulo 1, alabaron a las criaturas antes que al Creador e hicieron imágenes. Y eso es lo que estaba pasando aquí con Belsasar. Este es el escenario que se nos presenta. Ahora vamos a ver cuál es el problema. Daniel capítulo 5, versículos 5 y 6. El problema. Dice así: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Al mirar esta mano ahí, una mano sola colgada en el aire, escribiendo algo ahí, se pusieron a temblar, y el rey se puso a temblar. Y no podían entender lo que estaba escribiendo. Cuando nosotros estamos ciegos espiritualmente, nosotros no podemos discernir la voluntad de Dios. En lugar de ser entendidos, nos volvemos insensatos de cuál es la voluntad de Dios. Por eso la Biblia nos llama a nosotros a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Vamos a leer eso ahí en Efesios capítulo 5. Efesios en el capítulo 5, en el versículo desde el 16 y 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Este Belsasar no estuvo viviendo como sabio, sino como un necio, como un insensato. Como digo, no aprendieron de sus abuelos. Y esto me hace pensar a mí que el Evangelio ya tiene 125 años aquí en el Ecuador. Algo hemos de haber podido aprender de la iglesia evangélica en estos 125 años, ¿no? En estos 125 años no hemos podido alcanzar al Ecuador para Cristo. No hemos podido hacer discípulos. El reino de Dios no ha crecido aquí en el Ecuador. Se dice que hay un 5% de creyentes.
o sea, de evangélicos, y creo que ahí nos juntan inclusive con otras sectas como los adventistas o testigos de Jehová. En realidad yo creo que habremos como un 3%, pero de esos 3%, un 0.01% está siendo discípulos. Y ese es en realidad uno de los problemas graves que nosotros tenemos dentro de la iglesia evangélica. El hacer discípulos. Si hubiésemos hecho discípulos, ya hubiésemos alcanzado a evangelizar al Ecuador. Y creo que por eso Dios nos está llevando a nosotros a este punto de esta pandemia, donde nosotros estamos predicando el Evangelio a través de las redes, así ahora como estamos cada uno en nuestra casita escuchando la palabra de Dios. Pero Dios está obrando, Dios con su espíritu está obrando. Qué bonito verle a los hermanos de Pujilí también conectados aquí en el Facebook. Ahí saludos a los hermanos en Pujilí. Que Dios mismo siga obrando allí y edificando la iglesia allí en Pujilí. Pero Dios nos está permitiendo a nosotros seguir adelante por estos medios. No debemos ser insensatos. Seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Yo digo, en estos tiempos, más que nunca tenemos que estar conectados con Dios para ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, para que podamos nosotros saber cuál es la voluntad de Dios. Pero aquí vamos a ver que el problema de Belsasar no solamente es que estaba temblando y que veía esta mano y que no entendía lo que estaba escribiendo. Vamos a ver cómo se profundiza el problema. Daniel capítulo 5 versículos 7 al 9 dice: el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos y caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Y sus príncipes estaban perplejos. Es interesante, ¿no? Cuando nosotros tenemos problemas, ¿en dónde buscamos la solución a esos problemas? La mayoría de veces cuando no estamos en sintonía con Dios, buscamos resolver nuestros problemas aparte de Dios. Y muchas veces, inclusive entramos en el mundo de lo oculto, en el mundo de las tinieblas, para encontrar solución a nuestros problemas. Muchas personas van a consultar a los chamanes, van a consultar a los adivinos, a los brujos, van a hacerse limpias. Y muchos creyentes, pues, buscamos también en los lugares equivocados, ¿no? Cuando tenemos problemas,
Muchas veces vamos a los bancos para hacer préstamos, ¿no? Que se nos solucionen los problemas. Otras vamos a pedir préstamos a otros amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos muestra a nosotros qué tan conectados estamos con Dios. ¿En dónde estamos buscando nosotros la solución a nuestros problemas? Evitamos a las personas que nos pueden ayudar a encontrar respuestas en la Biblia. Y en lugar de buscar las soluciones en la palabra de Dios, vamos ahí a llamar a los panas, a los panas, a los amigos, a los que tienen mi misma manera de pensar, a ver qué solución yo puedo encontrar a estos problemas. En lugar de consultar a personas que tienen madurez espiritual y una buena relación con Dios, nos apegamos a nuestros compinches que están enrolados en el mismo mundo de las tinieblas. Y ese es un craso error. Ese es un craso error. Vamos a ver cuál fue la solución al problema. Daniel capítulo 5, versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turbe tus pensamientos, ni te palidezca tu rostro. Ya estaba pálido el tipo. Le temblaba las piernas. Versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y de entendimiento, para interpretar sus sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar, otro Belsasar, tocayo del rey Belsasar. Llámele pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. ¿En dónde se encuentra la solución al problema? En la sabiduría que viene de lo alto. En la sabiduría que viene de Dios. En esa sabiduría que no viene del inframundo, que no viene de tus compinches, en esa sabiduría que viene de lo alto. Y Dios, obviamente, le había dado a Daniel esta capacidad de interpretar. Ahora ya no iba a interpretar sueños, ahora iba a interpretar esta escritura que esta mano misteriosa, por la soberanía de Dios, les hizo ver esta señal a ellos. La gente nos conoce. La gente sabe de que nosotros somos hijos de Dios.
La mujer de Belsasar sabía de Daniel. Los otros gobernantes y los magos y todos estos le conocían a Daniel. Sabía cómo pensaba Daniel. Sabía cómo vivía Daniel. Sabía de que Daniel era un hombre que no se había contaminado con la comida del rey. Y habían visto ya cómo él interpretaba los sueños. Mis hermanos, la gente nos conoce. La gente sabe. Que se hagan los que no saben, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero la gente se da cuenta. Pero es al último que le buscan. Al último que le buscan. Cuando andamos en la verdad y nos ven cómo enfrentamos los problemas en la vida y cómo ayudamos a otros a encontrar la solución a los problemas en la vida, nos conocen. Y hasta nos pueden referir a otras personas. Y eso es lo que sucede. Cuando nosotros conocemos y caminamos bajo la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios, el Señor nos da la sabiduría para que podamos no solamente resolver nuestros problemas, sino también ayudar a otros a cómo resolver los problemas. Y en esta posición estaba Daniel. En esta posición estaba Daniel. Bueno, para que se queden picados, vamos a terminar ahí. Y el próximo domingo estaremos contando la solución y el obrar de Dios y cómo va a terminar esta historia. Pero lo que hemos visto ahora, que nos ayude a nosotros a sacar principios para nuestra vida. Porque de eso se trata cuando nosotros leemos estas historias. Que encontremos los principios que van a regir en nuestras vidas para poder tomar las decisiones que le agradan a Dios. Y nosotros quizás hago un resumen de las aplicaciones que hemos estado mirando. En primer lugar, debemos aprender del pasado. Debemos mirar lo que Dios ha hecho y aprender de esas lecciones. Tenemos que saber que estamos consagrados a Dios, que Él nos ha comprado con su sangre, que le pertenecemos a Él y que tenemos que vivir para Él. Tenemos que depender de la sabiduría que viene de lo alto. No depender en las personas, en los compinches, en los que nos pueden. No tenemos que buscar consejos con gente que piensa igual que nosotros. Porque, ¿qué consejo nos van a poder dar? Y tenemos que confiar en Dios. Dios se encarga de traer a las personas a las cuales Él quiere que ayudemos. Solitos llegan, solitos nos buscan. Y estar consciente, aunque muchos te ignoren, aunque seas tú a la última persona a la que preguntan después de haber preguntado a todo el mundo, confiar de que Dios está en control de todas las cosas.
y de que de Él viene la sabiduría, de que de Él viene la revelación y que Él nos capacita a cada uno de nosotros para que podamos vivir para su gloria. Vamos a terminar en una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de estas historias nosotros podemos aprender cómo tú nos escoges, nos eliges y nos usas. Señor, al mismo tiempo vemos los peligros, lo que tenemos que evitar en nuestras vidas. Señor, que podamos aprender de las lecciones del pasado, que podamos aprender de la historia de la iglesia aquí en el Ecuador, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Danos a nosotros la sabiduría, Señor, para mirar lo que tú miras. Señor, danos la sabiduría y la inteligencia para poder, Señor, leer los tiempos, interpretar lo que tú estás haciendo en este mundo. Señor, estamos viviendo en tiempos que son peligrosos, en tiempos difíciles, donde necesitamos estar conectados contigo en cada momento, Señor, para ser guiados por tu sabiduría, por la inteligencia espiritual. Señor, necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto. Señor, no nos permitas desviarnos con la tecnología, con los consejos de otras personas que no te están siguiendo a ti. Señor, muchas veces confiamos en los métodos humanos en lugar de confiar, Señor, en ti. Que tú seas al primero que busquemos, Señor, cuando tenemos problemas. Que tú seas, Señor, siempre el primero en todo. Señor, gracias te damos. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú puedas hacer tu voluntad. Señor, y nos rendimos a ti, sabiendo que tú nos has comprado con tu sangre preciosa, sabiendo de que este cuerpo, esta casa, te pertenece a ti. Tú eres el dueño de la casa, Señor, y tú has comprado para morar en nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, aquellos que estamos aquí en el Zoom, tenemos un tiempo de café virtual y a las 11:30 nos volveremos a conectar en Facebook para el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, Pablo.